Bueno, pues lo que podemos ver es un conjunto de fotografías de los años 20 del siglo XX, de diferentes ambientes, espacios y momentos de Palencia y de sus provincias, realizadas por Albino Rodríguez Alonso. En el fondo hay 1000 fotografías en placas de cristal y ahí no sabemos la cifra exacta de clichés, de película fotográfica. Entonces, de esas 1000 placas que hay unas 500 que son meramente reproducciones, digamos que como si fuesen fotocopias, que la gente iba y le hacía una reproducción para tener una copia. Y otras 500 son fotos de diferentes eventos o acontecimientos, ¿no? Que digamos que sería la cantidad de fotos que hay de aquellos años, de los años 20. Se ha editado un libro con 100 fotografías, la gran mayoría pertenecientes a Albino Rodríguez Alonso y unas pocas de Luis, su hermano, ya que hay algunas pocas en el conjunto que son de su hermano Luis, y que tratan de mostrar un panorama de lo que ocurría en la ciudad en esa década de los años 20, ¿no? Y recogen fiestas, recogen vida social, recogen actos políticos, recogen actividades deportivas. Y de algunos acontecimientos había varias fotos y hemos seleccionado aquellas 2 o 3 que nos resultaban como más interesantes. Lo importante de esta exposición es quizá la forma de fotografiar de Albino. Albino no es un fotoperiodista, Albino es una persona que sobre todo se dedica a salir a la calle a hacer fotografías de la gente para luego vender copias. Entonces, ¿qué vemos en sus fotos? Pues vemos a los palentinos. De hecho, la exposición se titula Palentinos años 20 porque lo que vemos son a los palentinos en esos acontecimientos, ¿no? Entonces, la importancia no radica en el acontecimiento en sí, es decir, no radica en la competición deportiva, no radica en el acto político, sino radica en las personas que aparecen, que son, junto a los, digamos, líderes que aparecen en esas fotos, son palentinos normales, que se pasean por las calles, que participan en la feria, que han ido a asistir a ese evento deportivo, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la vida cotidiana. Y en el libro lo que se recoge fundamentalmente eso, es decir, la apuesta por las fotografías que se han recogido, aparte de ser inéditas, lo que buscan es que reflejen esa cotidianidad, ¿no? Y un libro en el que, como se puede ver, está muy bien cuidado y tienen una fotografía en una cara y en la otra la explicación en texto del hecho y qué aspectos se pueden ver, ¿no? En ese sentido es una edición muy cuidada y para que la fotografía tenga todo el protagonismo que es lo que se buscaba. Todo este trabajo que recogemos de Albino Rodríguez Alonso está realizado a principios de siglo, en los años 20, donde a pesar de existir ya algún tipo de máquina un poco más actualizada o más parecida a la que conocemos hoy, con sus carretes y tal, los profesionales utilizaban las típicas cámaras de cristales que llamabas, pero que en realidad son vidrios, en los que el fotógrafo iba con estas cajas que hemos visto en las películas, unos armatostes, entonces ponía sus trípodes en el suelo, o bien en la mano llevaban unas cajas que eran las fotografías. ¿Cómo se realizaban? Ellos tenían unos clichés que iban colocando en las cámaras con el vidrio. El objetivo estaba delante de la cámara, ellos eliminaban la protección del cliché, quitaban el tapón del objetivo, impresionaban según el tiempo que requería la fotografía, impresionaban la fotografía, volvían a colocar el tapón en el objetivo, colocaban el protector del cliché, daban la vuelta al cliché y con cada cliché podían tener hasta un par de vidrios. Una vez hecha esa operación, lo guardaban en una bolsa, volvían a sacar otro cliché y toda esa operación se iba repitiendo con cada foto que querían. Y este libro recoge un centenar de fotografías a partir de esas placas de vidrio, digamos, que se digitalizaron en el Archivo Histórico Provincial, a los que agradecemos también esta exposición, porque esta exposición está realizada por ellos realmente, ellos fueron quienes la imprimieron y quienes la montaron, y tenemos que estar muy agradecidos al Archivo Histórico, a Ima San José y a Juanjo Ruano, que nos han ayudado con todo este proyecto y con la realización del libro también. Digitalizaron las placas y nosotros las hemos, digamos, restaurado en la medida de lo posible, digitalmente también, para que aparezcan como el primer día que se tomaron. Y como explicaba Javier anteriormente,
hemos utilizado una técnica de maquetación en que la fotografía luce y la explicación acompaña de una manera muy clara lo que quiere decir o lo que aparece en esa fotografía. Entonces, todo el libro es una maravilla que prácticamente no conocía nadie. Están prácticamente inéditas todas las fotos. Es una joya y un milagro, porque todo este material se rescató in extremis y por casualidad de un contenedor de basura. O sea que esa es la historia real de este trabajo. Y ese trabajo ha permanecido en un almacén custodiado hasta que, bueno, pues hemos considerado que había que dedicarle un tiempo a ver qué era lo que teníamos. En el momento en el que investigamos, sobre todo Francisco Javier de la Cruz investigó qué era este material, pues nos dimos cuenta que todos eran vidrios y placas realizadas por un mismo fotógrafo. Alguna está hecha por su hermano Luis, pero prácticamente todas son de Albino Rodríguez, y eso ya constituía una joya. Cuando encima vimos que estaban inéditas, pues ya el milagro fue cogiendo cuerpo, y entonces cuando decidimos dedicarnos a plasmarlo en un libro que poder ofrecer al palentino, y como se puede observar, fotografías de la calle, por ejemplo, de la calle Burgos. Aquí estaría el teatro.